Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de capacitación, información y actualización sobre temas de interés de la industria aeronáutica que tanto nos apasiona, que tanto disfrutamos y que queremos compartir cada vez con nuestros audiencia y con nuestros queridos amigos de Latinoamérica, y creo que ya vamos un poquito más allá de Latinoamérica. Para mí es un gusto, como siempre, saludar al equipo de trabajo. Doctora Marta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, capitán. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Capitán Pedro, desde Buenos Aires, muy buenas tardes. Buenas tardes, gente, ¿cómo está, querido equipo? Bienvenidos y buenas tardes a la audiencia. Gracias por el acompañamiento y el apoyo incondicional. Cada día nos están pidiendo y exigiendo un poquito más de acompañamiento de este lado, y bueno, haremos lo que está a nuestro alcance para seguir acompañándolos. Así que muchísimas gracias por la invitación y a la gente por estar del otro lado. Capitán Pedro, como ya lo sabemos, es la voz cantante del equipo. Capitán Jonathan, pura vida desde Costa Rica. Muy buenas tardes, capitán y doctor al mismo tiempo como psicólogo de la industria aeronáutica. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a todas y todos. Es un placer estar desde Costa Rica emitiendo esta transmisión en favor de la aviación. Bueno, hoy casi todos estamos desde locaciones no distintas, pero sí cambiantes. Por ejemplo, el capitán Pedro se acaba de cambiar de casa. Cada uno por allá en Buenos Aires con un mate, la doctora Marta y yo con un buen café aquí colombiano. El doctor Jonathan lo vi con un buen té ahí a la mano también. Sí, correcto, tecito negro. Exactamente. Y estamos esperando que el capitán Leonardo, dueño y señor de la provincia de Buenos Aires, nos llegue en 2 minuticos, que está corriendo para llegar a este espacio. Así que les damos nuevamente la cordial bienvenida. Y hoy tenemos, pues digamos que una muy buena reunión, y es una cita interesante porque queremos hacer una mesa de trabajo, un diálogo y obviamente un conversatorio sobre temas específicos de la industria y temas que nos han pedido. Además, que la buena noticia es que nuestro espacio ya está, como lo decíamos ahorita, creciendo un poquitico más allá de las fronteras de Latinoamérica, pero acogiendo personas, asociaciones, agrupaciones de profesionales que cada vez nos hacen más preguntas, quieren participar y que obviamente están utilizando nuestros contenidos para permear a esta aviación tan hermosa y que tanto queremos a nivel de conceptos, filosofías y obviamente técnicas de estandarización. Doctora Marta, le voy a dar el espacio para que usted el día de hoy nos acompañe, nos dirija y obviamente ordene a su equipo de trabajo en el conversatorio y el tema que tenemos para el día de hoy. Gracias, capitán. Muchas gracias. Sí, pues además quisiera hacer también esta invitación por si las personas que nos están viendo quisieran que tratemos algún tema en particular que no hayan encontrado en nuestros videos, por favor nos lo dejan en los comentarios y nosotros estaremos revisando si es el caso entre nosotros o si invitamos personas con las que podamos tratar las temáticas. Hoy vamos a hablar de un tema especial, es el tema relacionado con el área de mantenimiento en el sector aeronáutico. En nuestros diferentes encuentros hemos mencionado la importancia del factor humano a lo largo de toda la línea de la operación, sin embargo hemos hablado más relacionado como con el tema de las tripulaciones, así que hoy nos vamos a centrar más en el tema de mantenimiento como tal, el personal que se encuentra vinculado en estas áreas y obviamente pues la interacción entre ellos y todo el resto de la línea de operaciones como tal. Entonces quisiera darle inicialmente pues la palabra a Jonathan para que de pronto nos oriente algunas preguntas sobre la temática y luego iremos trabajando sobre ellas. Sí, muchas gracias. Me parece como una antesala, un tema bastante importante y del cual en general en la región latinoamericana o hispanoamericana también no debemos de olvidarnos que las bases del CRM lo que sugieren es el trabajo integral y que cada una de las personas es realmente relevante para filtrar, ¿verdad? Para servir en el modelo del queso suizo, ¿verdad? Y evitar que realmente se vayan a tener consecuencias desastrosas. El día de hoy, el tema de mantenimiento, a mí me gustaría primero preguntarles en sus países cuál es el rol que tiene un mecánico de aviación.
Bueno, yo considero que es una pregunta interesante porque para nuestra audiencia, no sé si de pronto se haya visto o se haya evidenciado lo que nosotros como equipo de trabajo ya evidenciamos, y es que a nivel de cada país pareciera, no que el rol o la tarea específica del mantenimiento sea diferente, pero sí ese contexto, esa filosofía, ese perfil, ese título cambia en los diferentes países y desde mi punto de vista, a mis compañeros yo quisiera decirles lo siguiente, pues definitivamente es muy diferente hablar de un técnico de aviación que hablar de un mecánico de aviación. Es decir, la tarea o el procedimiento como tal puede ser el mismo, cambiar una llanta, un aceite, hacer una reparación, mantenimiento programado, etcétera. Puede que la tarea y el procedimiento, el paso a paso que viene del fabricante sea el mismo, pero la palabra técnico y la palabra mecánico significan algo muy diferente. Y en filosofía y en fundamentos, un mecánico es una persona que hace actividades de manera repetitiva, es decir, aprende de manera mecánica una acción. La diferencia con un técnico es que el técnico, aparte de que sabe la tarea mecánica, se fundamenta en la técnica, es decir, en lo que está escrito, más allá del procedimiento, en el proceso. Por eso, a mí se me hace interesante hacer esa gran diferencia porque los diferentes países tienen el título de la persona que ejecuta las labores de mantenimiento de manera diferente. Ahorita pues nos gustaría escuchar al capitán Pedro sobre Argentina, cómo se visualiza ya. Acá en Colombia se llama técnico de mantenimiento de aeronaves. No lo consideramos mecánico. Diríamos nosotros que mecánicos existieron en esa época en donde el vuelo era casi empírico, donde no había una escuela, un fundamento académico y técnico para estas tareas. Estamos hablando de 40, 50 años atrás, antes de que empezáramos a hablar del factor humano y sus competencias. Encontramos mecánicos, como encontramos muchos pilotos que aprendieron de manera mecánica el volar. Pero en Colombia por lo menos el término se llama técnico y es un técnico de mantenimiento de aeronaves. Ese concepto cambió hace muy poquito. Hasta hace un año se consideraba técnico de línea de aviones y técnico de línea de helicópteros. Ya hoy se unificó y luego podemos hablar de las especializaciones y las otras peldaños organizacionales del mantenimiento aeronáutico como tal. Pero aquí en Colombia se me hace importante resaltar que el término es técnico aeronáutico o técnico de mantenimiento de aeronaves. Y yo sí quisiera hacer esa salvedad entre los dos conceptos. Pues no sé, comandante Pedro, allá en Argentina, la autoridad aeronáutica y el gremio de la industria, ¿cómo percibe ese rol? Acá en Argentina existen las dos figuras. Tenemos el mecánico de aeronaves y tenemos también el técnico. O sea, existen las dos figuras y las dos figuras están homologadas y reconocidas por la autoridad aeronáutica. Hay una diferencia de capacitación y estudios, principalmente. Obviamente que de responsabilidades también, pero sí están reconocidas por la autoridad aeronáutica las dos figuras. Así que ya vemos que hay una pequeña diferencia entre, por ejemplo, lo que es Colombia y Argentina. Jonathan, en Costa Rica, ¿cómo es esa figura? Verás que es un tema nada más de diferencia de lenguaje. Vamos a ver, a nivel del LPTA, del RAC LPTA, de licencias para el personal técnico aeronáutico, sí lo tenemos definido como técnico, ¿verdad? Sí está definido como tal. Sin embargo, en la jerga, ¿verdad? En la jerga de los pilotos, de los tripulantes, lo que se utiliza es ¿dónde está el mecánico? Me puede llamar al mecánico. Y ahora que ustedes me están diciendo eso, más bien me recuerdo quizá el montón de veces que llegué yo a alguna ciudad de Colombia o alrededores de Argentina y Paraguay y quizá ya sabían, acuérdense que ellos nos dicen mecánicos, pero en realidad no es un término común. Más bien estoy aprendiendo. Sí recuerdo que
que entre otras tripulaciones extranjeras se decían el técnico, pero sí, nosotros en jerga, en tema de jerga, ¿verdad? De pilotos y tripulantes, nos referíamos al mecánico. Pero sí, en temas definitivamente del LPTA, sí es técnico. Técnico. Quiero hacer una pregunta ahí. Entonces, en los 3 países tenemos que son licencias, o sea, todo este nivel, esta ocupación es avalado por licencia. Las personas deben tener licencia, pero te entiendo también que allá son 2 tipos de licencias, o sea, las 2 están licenciados por la aeronáutica con un nivel diferente, por decirlo de alguna manera. En Costa Rica está el técnico de mantenimiento de aeronaves, está tipo 1, tipo 2, y también está el técnico de aviónica. Todos esos están avalados dentro de la regulación. E igualmente, ya después de ahí, se pasaría al ingeniero. Básicamente, ya las personas que tienen otro tipo de formación, que trabajan de la mano con los técnicos de mantenimientos y de aviónica. Ok. Doctora Marta, permítame, qué pena interrumpirla, Capitán pero Leonardo. es que ha llegado la imagen corporativa del grupo, el dueño y señor de la provincia de Buenos Aires, Capitán Leonardo Sayas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, perdón por la demora, día complicado, pero bueno, acá estamos. Bienvenido, capitán. La doctora Marta nos ha convocado entre un esquema de conversación hoy sobre el tema de mantenimiento aeronáutico, nada más relevante y más importante porque definitivamente el mantenimiento aeronáutico pues es uno de los pilares, es una de las estructuras básicas de la seguridad operacional y con una injerencia directa, ¿no?, en los índices de riesgo. Doctora Marta, yo quisiera, ya que estamos hablando sobre este tema y con el ánimo de hablar sobre esos perfiles, yo quisiera como, de pronto, en mis ideas locas, de pronto, no soy psicólogo, pero sí pienso como en ese desempeño. Es muy diferente. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, el solo hecho de que a uno le dijeran o lo nombraran con un término más profesional al que uno estaba desempeñando era casi que lo querían motivar a uno, ¿no? Entonces a uno le decían comandante y uno no era el comandante, pero cuando le decían comandante uno se motivaba. Y yo veo que de alguna manera la forma en que se interprete o se llame a las personas motiva o lo pone en un lugar organizacional sin querer queriendo. Y eso sin querer queriendo afecta de manera el comportamiento y la forma en que yo veo mi rol y mi interrelación con la organización. Creo y pensaría yo que la armonización de las reglas latinoamericanas, las Latin American Rules, donde se van a unificar los conceptos de las regulaciones aéreas a nivel Latinoamérica, pensaría uno que si se armoniza en el capítulo de mantenimiento aeronáutico, centros de instrucción y licenciamiento, pues llegaremos a un término único que en definitiva lo que quiere es decir quién hace la función del mantenimiento aeronáutico. Pero más allá de eso, doctora, sí es cierto, o podemos hablar desde la perspectiva del psicólogo, que esa personita depende de cómo se contextualice, cambia su interactuar, cambia su percepción del rol. Sí, capitán, hay unos conceptos que hablamos en psicología acerca de los roles. Entonces hay uno que llamamos el rol esperado, otro que es el rol asignado y otro que sería el rol asumido. Entonces, el rol esperado pues es en general obviamente el que, como lo dice su nombre, espera el contexto que la persona desempeñe, ¿no? Tiene unas ciertas características y seguramente pues cuando estamos hablando acerca de esta área de mantenimiento dentro del contexto aeronáutico, seguro que tendrá unas características muy particulares respecto a cualquier mantenimiento en cualquier otro lugar. Y tenemos el rol asignado, que es el que se le otorga por ese nombre. El rol asumido tiene que ver un poco más con ese nombre, y mire que Jonathan nos decía algo ahorita acerca de la denominación, y es el tema de cuando una denominación se hace de manera formal y cuando se hace de manera coloquial. Entonces puede tener la persona puede asumir un rol diferente según esa denominación. Es diferente si yo lo denomino un técnico y yo le digo es que usted es el técnico de aviación, así yo le digo usted es el mecánico. Entonces, porque coloquialmente nosotros asumimos más, tenemos una imagen, un imaginario del mecánico como una persona que quizá anda con un overol un poco sucio, que tiene una cierta forma de comportarse,
también digamos que todos los medios, las películas, lo que vemos nos muestra unas ciertas imágenes de esas personas. Entonces, la forma en que nombramos un rol y se lo otorgamos a una persona sí tiene impacto. Y lo otro que también impacta mucho es la cultura en la que él llega. Cuando él llegue, cómo se comportan esas personas que tienen esa misma función que él va a hacer, ¿no? Y obviamente aquí estás hablando de algo bien interesante, ¿no? Yo sí quisiera preguntarle y compartir de pronto aquí criterio con el capitán Leonardo, que es instructor y ha estado en centros de instrucción. Eh, Cuando yo he dictado academia para los aspirantes a técnicos de mantenimiento y yo veo esos comportamientos que la doctora Marta habla, influenciados por su cultura, bueno, por diferentes culturas, ¿no? Y entornos de formación, de donde vienen, porque son básicamente adolescentes, yo les hago esa salvedad, les digo, hombre, hay que ver claramente esa idea que tenemos de un mecánico y les enseño y les direcciono el concepto de la técnica dentro de los procesos, más allá del procedimiento, y el amparo de la norma, la estandarización y el fundamento académico para cumplir cualquier actividad, llámese inclusive también estos para pilotos. Yo algunas veces, no de manera despectiva, pero sí con el ánimo de hacer una diferencia, yo digo que podemos tener pilotos y podemos tener choferes de avión. Y la diferencia es que uno usa la técnica, la estandarización, el fundamento, y el otro aprende una actividad de manera mecánica. Entonces, aquí me gustaría mucho conocer esa percepción del capitán Leonardo, que es instructor y que ha estado por centro de instrucción. Si existe y se direcciona ese perfil, por decir así, del aspirante dentro de la actividad que va a desempeñar, más allá de un procedimiento para enmarcarlo en los fundamentos y las técnicas. Así es, Rubén, como decís, yo creo que todavía en un punto, así como hablábamos en otras entrevistas de los perfiles de los pilotos, yo creo que con el tema de mantener quedados en ese tema, ¿sí? Digamos, con respecto a la realización de algún perfilamiento de buscar el tipo de perfil que necesitamos para obtener ese técnico o ese mecánico o ese personal de mantenimiento, ¿sí? Yo hablo, por ejemplo, en lo que es acá en Argentina, por ejemplo, teniendo en cuenta que muchos del personal o muchos de los chicos, de los alumnos que egresan como técnicos, técnicos aeronáuticos, como le decimos acá, digo que en las estructuras o en las organizaciones donde yo tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de estar, ¿sí? Lo que puedo observar es que el mecánico, ¿sí? Va asumiendo distintos roles a lo largo de su carrera. Nosotros tenemos, o podemos ver acá en Argentina, que tenemos mecánicos que son trabajando en la reglamentación acá con la primer licencia de mecánico, ¿sí? Y tenemos mecánicos que en un taller pueden estar 35 años trabajando como mecánicos, ¿sí? Lo que veo es que el rol lo va asumiendo en la medida en que van pasando los años que están en un taller, ¿sí? Y a medida que se van asignando esas responsabilidades. No sé si se entiende o si me logro explicar cómo es acá en Argentina. Pero sí, volviendo al tema del perfil, yo creo que ahí estamos todavía un poco respecto a la selección de ese perfil, ¿no? Sino más bien se va haciendo in situ en la medida en que el mecánico va desarrollándose o desarrollando su carrera dentro de un taller aeronáutico, ¿no? Sí, a veces tengo una percepción, pero de pronto ustedes me dirán más ya que están más en contacto directo con la operación. Tal vez hay personas que ingresan en estas áreas y no tienen muy claro qué es lo que van a realizar. O sea, más allá de saber que van a hacer actividades de reparación o cosas así. Pues yo tendría una percepción sobre eso, definitivamente sí. Y eso tiene un génesis desde su adolescencia, porque nosotros recibimos adolescentes y empezamos a mirar lo siguiente, y es que si nosotros vemos
el nivel socioeconómico y sociocultural de los aspirantes a trabajar en mantenimiento aeronáutico, digamos, son niveles no bajos, pero sí no son niveles altos. Es decir, no son familias que tienen altos recursos de capacitación y entrenamiento, entendiéndose que el curso de mantenimiento aeronáutico es un curso casi que lo que aquí se llama en Colombia una educación para el trabajo, casi que una tecnología, o 2, 3 semestres para que las personas salgan a desempeñarse en una actividad que le genere ingresos. Esa economía del trabajo es para familias con bajos recursos. Así que cuando uno analiza estas necesidades económicas de estas familias, muchas veces aspirantes a esta industria llegan más por la necesidad de resolver una actividad económica que por un real conocimiento del desempeño de la labor o de la proyección profesional que tiene la industria aeronáutica. De allí surge un gran vacío y por eso a mí me parece muy importante algunas actividades que, por ejemplo, nuestro equipo está haciendo por allá con otros núcleos, que es una orientación vocacional muy objetiva y muy aterrizada para los adolescentes, que en definitiva, adolescentes, pues es eso, adolecer de una cantidad de cosas, ¿no? De criterio, de madurez, de toma de decisiones, de experiencia, para orientar una proyección profesional adecuada. De ahí partiría para mí parte del vacío de no saber en qué voy a trabajar. Lo segundo, definitivamente, lo que tú decías, doctora Marta, es que se visualiza al mecánico de aviación como lo que uno ve en algunas películas o los mecánicos de carros. Entonces, definitivamente ese no es el rol en la industria aeronáutica. La industria aeronáutica, ya lo hemos dicho muchas veces, hoy en día no se fundamenta ni en el conocimiento ni en la habilidad, sino más bien en la parte actitudinal con la que yo me enfrento a un procedimiento, a una tarea. Entonces, desconocer esas competencias y centrarse en las competencias, digamos, técnicas o cognitivas, volvemos a lo mismo, es un gran error. Porque a la larga entonces esa personita que tiene una experiencia sociocultural, unas características culturales, digamos, no ajenas, pero que sí desconocen lo que son estos perfiles, pues entrarán a tratar de desempeñarse en una tarea sin un conocimiento adecuado y mucho menos sin un perfil adecuado y sin una proyección adecuada, sabiendo, como dice el capitán Leonardo, que a nivel del mantenimiento aeronáutico existen pues diferentes peldaños profesionales y tú puedes llegar a ser un ingeniero aeronáutico dentro de esta parte, ¿no? Algunos técnicos entran, por ejemplo, a estudiar aviación porque quieren ser pilotos pero no tienen el dinero. Entonces ellos dicen, yo entro a la industria aeronáutica como sea. Entonces entramos por lo más barato, lo más económico. Entonces estudiamos mantenimiento porque no quieren ser auxiliares de vuelo. Y ahí con el trabajo me pago la carrera. Y entonces hay una discordancia en la proyección profesional. Entonces es como si yo quisiera ser el dueño de la finca, pero para eso voy a entrar a manejar las vacas. Pues yo manejo las vacas de una manera equivocada en el sentido en que no está dentro de mi proyección real. Y ese es un gran vacío que pensaría uno. No sé, de pronto, si el capitán Pedro nos podría ampliar ya la percepción de estos aspirantes o si de pronto es diferente, ¿no? Lo que yo por ahí podría llegar a contar de la experiencia que tengo y de la organización de la cual soy parte, a veces, dependiendo de la industria sectorizada, la cual tiene la posibilidad de ingresar el futuro personal técnico o mecánico, quizás las experiencias y las vivencias sean totalmente distintas a la de un ambiente civil con un ambiente militar, un ambiente policial. Por ahí dentro de una organización militar o policial, la actividad es totalmente distinta, tienen personas de diferentes, con diferente experiencia y formación, entonces ya va a ser totalmente distinta o sea, haciendo una separación sin menospreciar ninguna de las partes, tanto del ambiente civil como del ambiente militar. Así que por ahí a veces la idea del trabajo técnico que tiene un aspirante termina siendo distinta a la que por ahí se imaginaba en algún momento.
Puede ser mejor o puede ser peor dependiendo de cuál es la aspiración que tengas. O sea, la finalidad, sin duda alguna, al determinado, ¿cómo se llama? Al transcurrir un determinado tiempo, va a ser buena sin duda alguna. Pero desde el inicio hasta que inicie un recorrido, seguramente no va a ser lo que se imaginó en un principio. Tendrá su beneficio sin duda alguna con el transcurrir del tiempo. Y ahí yo quiero hacer un aporte chiquitico, doctora Marta, antes de darte el paso. Y es que me acabas de dar algo que ya hemos hablado, comandante Pedro, la gran diferencia que existe entre los técnicos que se preparan dentro de las fuerzas militares a los que se preparan dentro de las escuelas civiles. Y yo quiero ser muy claro, la diferencia se llama una sola palabra, formación. Es que las escuelas militares son escuelas de formación, más allá de capacitación de técnicos aeronáuticos. Si uno ve cualquier centro de entrenamiento militar, fácilmente se va a encontrar con que el programa académico y de formación no solamente es en lo específico, sino también en su formación militar, en su formación humana, en su formación inclusive espiritual, y dentro de eso está el componente académico. Esa es una gran diferencia y es un factor diferenciador en el desempeño. Por eso los técnicos de las fuerzas militares terminan diseñando, modificando, creando tecnologías porque tienen una estructura de formación muy diferente. Cuando la escuela es civil, sí, como dice el capitán Pedro, sin demeritar, pues se limitan a cumplir lo que dice el reglamento con referencia a lo que es la necesidad académica, cognitiva y de pronto algunas cosas de la práctica, algunas porque tienen la oportunidad de hacer procesos de selección de técnicos y en la vida he podido seleccionar unos 200 técnicos por lo menos y uno alcanza a ver que ni siquiera la práctica es como dentro del promedio. Así que esa palabrita formación, doctora Marta, y me disculpa este paréntesis, vuelve a ser relevante en lo que es la preparación del personal en sus competencias para el desempeño en la actividad. Sí, capitán, yo creo que ahí hay algo, un concepto que yo quiero que revisemos también. Creo que parte de lo que podemos ir trabajando en pro de la industria es el tema de estandarizar esa forma, esas denominaciones que le damos a todo, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar a hablar en el mismo idioma, de alguna manera. Resulta que acá en Colombia, no sé si en Argentina pasa igual, pero sé que en Colombia y en algunos otros países, dentro de nuestros niveles educativos, entonces el capitán mencionaba hace un ratito, tenemos la educación básica, luego la educación secundaria, después de ello viene educación superior, y en educación superior tenemos una parte que es técnica, luego tecnólogos, técnicos profesionales y profesionales, y en adelante los posgrados. Entonces acá cuando hablamos de un técnico, a veces pensamos es en el tiempo en que dura la formación. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, la formación en el ámbito militar, pues la persona va a formarse como técnica, es porque va a hacer una labor técnica y va a tener unos conocimientos técnicos sobre ese tema. Pero cuando lo estamos hablando afuera, pareciera que nos estamos centrando en cuánto va a durar ese curso. Y entonces él va a tener un cierto nivel de formación que va a alcanzar a caber en ese número de horas que tiene que estudiar. Y él sale como un técnico, pero por el título que tiene, de pronto no necesariamente por todas las competencias que necesita para equilibrarse con este técnico que se formó acá. Entonces creo que eso está pasando y tal vez de ahí podríamos ir pensando, que me gustaría hacia el final, que pensáramos algunas recomendaciones, tanto para los centros de instrucción como para la industria, porque es que eso es importante, o sea, hablar de que el técnico que yo estoy pensando, que era el rol que les decía, el rol esperado que yo tengo de un técnico, de pronto no está siendo igual al rol que me le están dando en la escuela civil, porque la escuela se está centrándose en un número de horas que le voy a diligenciar con un curso, ¿cierto? Y ahí me puedo estar perdiendo mucha formación básica que él necesita, más allá de lo técnico, que en algún momento decíamos que eso es conocimiento que se adquiere, pero la parte del desarrollo humano sigue siendo lo que está debajo de eso. Cuando yo tengo un técnico que sale de una institución cualquiera, todos van a tener todavía oportunidades de mejora, pero lo que yo necesito es que él vaya con ese deseo de mejorar, y eso se lo formo desde la parte no técnica, ¿cierto? Entonces, ese sería uno de los aspectos para mirar. Yo creo que ahora, así pensando en esto, capitán Leonardo, tú que estás en centros de instrucción, ahora que decía el capitán Rubén, de pronto una persona entra a estudiar uno de estos programas porque para él va a ser un peldaño antes de quizás estudiar para ser piloto, porque ese es su sueño. Tal vez no está mal que lo haga, pero quizás lo que nos está faltando en los centros de instrucción es ayudarle a contextualizar ese proyecto
ya que visualice la importancia de este primer escalón que está decidiendo abordar. Que puede ser, sí, que todavía nos esté faltando un poquito de eso, o una vuelta de tuerca ahí con respecto a la percepción que va a tener la persona que va a realizar la capacitación de mecánico, va a tener la licencia de mecánico. Pero creo que es interesante cuando uno puede tener un centro de instrucción donde tiene un taller en ese lugar de mantenimiento. En el caso de nuestra organización, está muy bueno porque el mecánico durante su formación comienza a comprender realmente cuál es su función, cuál es la importancia de mantenimiento, que no es solamente, como decía Rubén, por ahí realizar una actividad mecánica, de ajustar una tuerca o de cambiar una cubierta o de hacer una inspección programada, sino que empieza a ver de manera integral cuál va a ser su función y cuál es, en qué eslabón de toda esta cadena está parado en el mantenimiento y cuál es la importancia del mantenimiento, ya que de ellos en un punto depende, en el caso de cualquier organización, ya sea una empresa de aviación general, que tenga taxi, que tenga, no sé, 3, 4 aviones, no necesite mantener siempre en servicio. Entonces, la verdad que el rol del mecánico es fundamental en un punto, ¿sí? Tanto para realizar el mantenimiento preventivo estipulado por las empresas, el correctivo en el caso de una falla o lo que sea, ¿sí? Entonces, es interesante cuando el mecánico logra desde su formación tener ese contacto. Uno se da cuenta que cuando pasa al otro lado, como decimos nosotros, y se empieza a dedicar al mantenimiento aeronáutico, ya comprende realmente cuál es su función, cuál es el rol, y digamos, otra cosa interesante que nosotros logramos, que por ahí no se veía antes, convengamos que así como yo noto que faltan algunas cosas, noto que también en los últimos 20 años, por lo menos, cambiaron muchas cosas para bien, ¿no? O sea, eso es, hay que admitirlo en muchos aspectos. La generación, así como decía Rubén, los adolescentes, si bien adolecen de un montón de cosas, pero también son mucho más dúctiles en otras, entonces se amoldan por ahí más fácil, se adaptan, tienen una capacidad de adaptabilidad. Obviamente que por ahí no les sale directamente a ellos, pero digamos, desde la organización uno puede tener la posibilidad de aprovechar de esa ductilidad que tienen los jóvenes, y la verdad que yo me sorprendo porque año a año veo cómo las nuevas generaciones se adaptan mucho más rápido a los cambios, cosa que por ahí nosotros lo que tenemos algunos años más nos cuesta mucho, ¿sí? Pero ya digo, cambió mucho en los últimos 20 años, gracias a Dios cambió para bien, falta mucho por hacer obviamente. El idioma, la cuestión del idioma cambió un montón, los jóvenes ya vienen con el idioma, nosotros lo tuvimos que aprender en un punto, o sea, es lo que yo veo, ¿no? Ya los jóvenes vienen con el idioma incorporado, vienen con la tecnología, nosotros nos seguimos adaptando a la tecnología, a los cambios, porque bueno, tenemos que adaptarnos, no nos queda otra. Ellos ya vienen, así que eso son cosas a valorar desde el punto de vista, por ahí, no, en algún punto actitudinal y en otro punto por ahí, qué sé yo, más técnico, más mecánico, pero ambos yo creo que hoy en día están bastante más avanzados en ese punto. Falta la cuestión por ahí formal de hacer un buen diagnóstico o hacer un buen planteo de los que son los perfiles, pero bueno, creo que se va a seguir avanzando, estoy seguro. Okay. Yo pensaría ahí, doctora, para eso que tú acabas de preguntar y lo que dice el comandante Leonardo, por eso se dice que una de las mejores competencias de hoy en día es la capacidad de adherencia. Y entonces la juventud tiene eso por una sencilla razón, porque es más fácil aprender que desaprender. Entonces, para una persona que ya lleva 20 años en la industria, adherirse a lo que en los últimos 10 años ha generado la industria, pues va a ser complejo. Pero una persona que recién entra a la industria, pues queda muy sencillo adicionar, adherir a sus actitudes lo que la industria lleva en los últimos años. Sin embargo, yo pensaría esto, para que el alumno desde el centro de instrucción sea consciente del rol y sea consciente de ese perfil adecuado, pues ahí lo importante es que el centro de instrucción, o más bien yo diría,
si el centro de instrucción sigue egresando personal basado en conocimiento de habilidades, está perdiendo la carrera en competencias para la industria. Los centros de instrucción deben actualizar los programas y los objetivos de los programas hacia lo que la industria ya ha propuesto, que es, sin lugar a dudas, el componente actitudinal, comportamientos y factores humanos. Lastimosamente, claro. Entonces, claro, el centro de instrucción tiene que hablar de seguridad operacional, pero lo hace de una manera muy ligera, porque parece que la seguridad operacional es una academia de conocimiento allá muy ligero, pero no lo requiere necesariamente como una institución académica. Cuando llegan a la parte operativa, ahí la seguridad operacional fundamentada en todo esto de factores humanos y competencias de este estilo, pues ahí sí entonces empezamos a hablar del MRM a profundidad, empezamos a hablar de otros entrenamientos especializados en gestión del riesgo y empezamos a darle la relevancia a ese técnico dentro de la industria. Y si nosotros lo vemos de manera sistémica, como ya hemos hablado en otros programas, pues en definitiva ese perfil, bueno, malo, lo que sea, del técnico, pues afecta directamente la operación, los costos, la administración y la norma de la industria. Entonces yo pensaría que a los centros de instrucción sería muy bueno que, igual que como lo hemos dicho con pilotos, empecemos a evolucionar a lo que la industria ya ha propuesto. Y es que ya hoy en día conocimiento y habilidad no desaparece, pero sí le da un gran espacio hoy en día a las actitudes y a las adherencias. Estaba pensando en algo respecto a lo que ustedes dijeron y creo que casa con lo que acabas de mencionar. Estos programas que estamos haciendo los ven personas que ya están en la industria, que están interesados en seguir avanzando y creciendo pues en conocimientos, y también los ven personas que están interesadas en ingresar a la industria, que están conociendo de qué se trata esto. Y varias veces en lo que ustedes me estaban comentando ahora mencionaron acerca del rol de esta persona, el rol del técnico respecto a la seguridad, el rol del técnico en todo lo que tiene que ver como con toda la operación como tal, y en lograr que él asimile ese rol y en lograr que lo identifique. ¿Cuál es ese rol para ustedes? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Cuál sería el rol de este técnico en mantenimiento o mecánico, como lo estamos llamando en algunos lugares, dentro de esa gran, digamos, ¿cómo se llamaría? Gran área, gran sector que hablamos de seguridad operacional, porque es que realmente ya lo hemos hablado, que es a nivel organizacional. ¿Cuál sería ese rol que él debería asumir? Yo me lo permite contestar de último, doctora, porque creo que es de las mejores preguntas que se han hecho en los últimos tiempos. Oh, bueno, ¿quién quiere entonces contestar de primeras? Pedro, Leo, ¿cuál creen que es el rol que tendría que asumir esta persona? Si estamos hablando de que nuestra intención, ya no nos pensemos solo en centros de instrucción, una persona que quiere ingresar al sector, ¿cuál sería el rol que esperamos que asuma al ingresar en esta parte de mantenimiento? Yo, si me permiten, yo creo que para alguien que todavía no está, obviamente que la persona que ya está en mantenimiento, que ya se está iniciando, vamos a hablar de la persona que se está iniciando, es interesante que a lo largo de los años o del tiempo logre entender cuál es el rol, ¿no? Por supuesto. Yo creo que si hablamos de una persona que todavía no ingresó a la industria o no ingresó todavía al mantenimiento, yo creo que tiene que entender que, bueno, que el rol del mecánico es fundamental, ¿sí? Bueno, todos los roles son fundamentales, pero digamos el mecánico, tenemos el piloto, tenemos qué sé yo, a la organización, a los directivos de la organización, todos tienen obviamente un rol y una función, ¿sí? Yo creo que desde mi punto de vista o donde yo estoy, el rol del mecánico es fundamental a la hora de poder, y de la seguridad operacional puntualmente, ¿sí? Asegurarnos a nosotros, los pilotos. No estoy hablando por ahí desde el punto de vista comercial, porque ahora quiero tocar el tema que por ahí no se tocó, ¿sí? Pero en el caso nuestro es fundamental por la seguridad operacional y para el aseguramiento de tener disponibles aeronaves en condiciones aeronavegables en todo el año, digamos, o en cada vez que nosotros lo necesitamos, digamos. Ahora, no nos olvidemos también que por ahí me interesaba tocar que así cuando hablamos de la industria y de los pilotos,
¿sí? No deja de ser, hasta el mantenimiento aeronáutico no deja de ser parte de la industria y de un negocio de la industria, en un punto, ¿sí? O sea, por ahí es otra pata de la misma mesa para tocar con respecto al mantenimiento. O sea, estamos hablando de la formación, de los perfiles, pero no nos olvidemos también de que no deja de ser parte de esa industria, ¿sí? Que en un punto lucra con una actividad, básicamente, ¿no? Obviamente, manteniendo los márgenes de seguridad operacional y de seguridad requeridos, pero digamos, en definitiva no deja de ser una actividad comercial, ¿no? Muy bien. Sí, ahorita creo que podemos hablar un poquito ahí. Pedro, ¿qué opinas tú sobre ese rol? Creo que muy de la mano de lo que dice Leonardo, no sé si hay una distinción de roles o un rol más importante que el otro. Creo que todos, haciendo hincapié de todas las charlas anteriores que estuvimos haciendo del trabajo en equipo, esto no es un claro ejemplo de que es trabajo en equipo. O sea, por ahí algún rubro, por decirlo de alguna manera, tendrá o será más visible que otro, pero dentro del eslabón de mantenimiento, no hay, o dentro de la actividad aeronáutica, creo que no hay un rol más importante que el otro. Todos son o somos importantes porque todos dependemos unos de otros. Así que ya sea la parte de procedimiento, la parte operacional y la parte de mantenimiento, son todos roles sumamente importantes. Ese es mi punto de vista y creo que no estoy muy alejado de la realidad. Así que creo que la parte del personal que trabaja o desempeña sus actividades dentro del área de mantenimiento es tan importante como la de un piloto, como la de cualquier otro personal de apoyo en tierra. Bien. Capitán Rubén. Sí, y es que definitivamente volvemos como para darle ese término actualizado de quién es el técnico dentro de una organización en la aviación. Pues recordemos que el término actualizado es que la aviación vista de manera sistémica y que el modelo ya de James Reason le dio paso al análisis sistémico de los accidentes. Decimos que el mantenimiento es una organización tal cual como la del controlador aéreo, como la autoridad, como los operadores, como los pilotos, y que cualquiera afecta de igual manera a la seguridad, que es el objetivo final. Pero a la pregunta que tú dices, me parece genial por una razón. Porque es cierto que muchos de nosotros, incluyendo técnicos, incluyendo las personas que trabajan en diferentes organizaciones, no tienen claro el rol de su tarea. Y yo pienso que para encontrar fácilmente el rol, en este caso hablemoslo de un técnico, habría que contestarse, primero es, ¿para qué se cumple el mantenimiento aeronáutico? No por qué. Porque es que la respuesta del por qué es porque el fabricante lo ordena. Pero el para qué voy a cumplir una actividad de mantenimiento me daría el perfil del rol a desempeñar. Por ejemplo, si lo hacemos de una manera práctica, un ejercicio sencillo de mantenimiento, yo diría que el aceite de una aeronave hay que cambiarla cada 50 horas. Algunos tipos de aeronaves. Si yo le pregunto al técnico por qué está cambiando el aceite, él me va a decir porque cumplió 50 horas de servicio y el programa de mantenimiento dice que hay que cambiar el aceite. Ahí no tiene claro el rol el técnico. Si tú le preguntas para qué se le cambia el aceite a un avión, la respuesta no puede ser porque lo dice el fabricante, porque no está contestando un para qué. Deberá conocer la función del sistema de lubricación, que en este caso es enfriar, lubricar y transportar cuerpos extraños. Entonces, él lo que va a decir es, para garantizar que el sistema de lubricación pueda cumplir sus 3 objetivos, y en ese sentido tendrá que ser un analista de partículas, de temperaturas, y empieza a cambiar la forma de ver la tarea que él está cumpliendo. Porque es que para ser analista se necesitan unas competencias blandas.
para hacer una tarea del por qué se necesita básicamente una habilidad y un conocimiento. Pero cuando esa persona le debe encontrar el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, tiene que ampliar el espectro de la actividad, ampliar el espectro de las competencias y se va a dar cuenta que su rol va más allá del aspecto mecánico y del conocimiento. En este sentido, ¿para qué se ejecutan las actividades de mantenimiento? Y mira la respuesta tan sencilla. Garantizar, dijo el capitán Leonardo. Y esa garantía evolucionó a una concepción que hoy en día se llama aseguramiento de la calidad del mantenimiento aeronáutico. Entonces, si yo digo, ¿para qué se ejecutan las actividades de mantenimiento? Para asegurar la calidad de la aeronavegabilidad. El rol del técnico queda perfectamente identificado. Debe ser un gestor de calidad de unas actividades que están determinadas. Pero para ser un gestor, ya no estamos necesitando una persona repetitiva, sino unas competencias distintas. Entonces el rol va directamente proporcional al para qué voy a hacer lo que estoy haciendo y no por qué lo voy a hacer. Así que si una organización tiene claro, en este caso, si bien es cierto que el piloto es a la cuenta final el responsable de la aeronavegabilidad, porque a la cuenta final él es el que toma la decisión de volar o no, dependiendo de unos conocimientos, es la organización de mantenimiento quien asegura la calidad de ese proceso para que esa aeronave pueda volar con un nivel de riesgo bajito en probabilidad de severidad las próximas horas de acuerdo al fabricante. Y yo diría que en ese gran ¿para qué está el mantenimiento aeronáutico? Queda muy bien ampliado el tema de cuál es el perfil de la persona que va a ejecutar esas labores. Claro, y queda supremamente claro el impacto que tiene este rol y este desempeño en la seguridad operacional. O sea, absolutamente. todo. Ahora, ¿por qué decía que podíamos cruzar con lo que mencionaba Leonardo hace un momento? Y es, eso tiene un impacto financiero. O sea, ese desempeño adecuadamente desde ese rol especial, con todo este perfil que estamos pensando, donde no es una persona que hace las cosas operativamente, sino que realmente hay como ese trasfondo de conocimiento que se requiere para hacerlo de la mejor forma, también va a llevarnos a que haya una mejor gestión de los recursos financieros y seguramente redunden esos beneficios también, porque como decíamos, pues la industria también se mueve a partir de eso, ¿no? Doctora, ahí yo hago paréntesis antes de darle espacio a mis compañeros y diría lo siguiente. ¿Cómo es de relevante el mantenimiento a nivel de costos financieros que uno cuando proyecta en la administración aeronáutica los costos financieros de una operación en una empresa, uno maneja 5 cuentas, doctor? Y son así, la cuenta de pilotos, ¿cuánto cuestan los pilotos? Y en ese orden de prioridades. Es decir, ¿cuánto cuestan los pilotos? ¿Cuánto cuesta el combustible? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento aeronáutico? ¿Cuánto cuestan los costos administrativos? ¿Y cuántos son los costos tributarios de acuerdo a la normativa de ese país? Y mira las proporciones. Uno debe cuidar que el costo de pilotos no exceda el 10% de la operación. El costo del combustible es intangible, es variable porque el combustible es una cuenta muy volátil de administrar. La administración, es decir, lo que se llama los contadores, las asistentes, etcétera, no puede exceder el 10% del costo. La parte tributaria está dada por la ley y mira la cifra, el mantenimiento máximo debe ser el 30%. Es decir, el 30% significa que es la cuenta más grande, pero que no es ni volátil, ni depende de lo tributario, sino que está bien establecida, pero es la más grande y la más costosa. ¿Cómo no? Entonces considerar que ese rol, ese técnico, la gestión, el aseguramiento de la calidad, etcétera, toda esa responsabilidad afecta significativamente los costos operacionales. Eso está claro. Claro que sí. No sé, Pedro y Leo, si quieren hacer algún comentario ahí al respecto, cuando estamos hablando ya de costos. Sí, una acotación nada más, que decía Rubén, y esos costos del 30% es si aseguramos, como dice él, la calidad del mantenimiento. Claro. O sea, más importante todavía, porque claro. si no, el costo no va a ser el 30% máximo. Claro, Leonardo, claro, comandante Leonardo. Es decir, eso sí, si todo se hace bien y es lo más costoso. Por eso digo. Ahora imagínate donde tengamos
perfiles equivocados, es decir, donde, como lo sabrá muy bien el comandante Pedro, que igual que yo y somos ahí, digamos, conocedores de la especialización del abastecimiento aeronáutico, donde haya esos errores, ¿usted se imagina cuánto sería el costo del mantenimiento entonces? Es una cosa Tal cual, impresionante. por eso digo, terrible. O sea, más importante aún y más relevante es la importancia de ese mantenimiento, ¿no? Claro. Yo me quedé acá un poco impactada por eso, porque viajé un momento al instante en el que una persona está llegando a un centro de instrucción preguntando por un programa de formación como estos y quiere entrar al sector, ¿no? Entonces, estaba pensando en esa responsabilidad de los centros de instrucción, sean civiles o sean militares, porque obviamente es una persona que está llegando a formarse, respecto a esto. O sea, a lograr que la persona, más allá de los conocimientos, se conciba a sí mismo en ese rol tan importante que tiene dentro de toda la organización. Y no solo en conocer los procedimientos o las herramientas, porque eso sabemos que lo va a tener que hacer. O sea, aparte de lo que le vamos a entrenar y de lo que lo hará un excelente profesional, será esa adherencia a los procedimientos como lo hacemos en la industria. Pero ir un pasito más allá en ese entrenamiento, no sé, estaba pensando, pues estamos hablando de los perfiles que ingresan, no podemos esperar que el perfil ya venga listo porque precisamente por eso requiere una formación, pero eso no implica que dentro de la formación nosotros no podamos de pronto darle un plus, sino quedarnos solo en lo mínimo que nos pide quizás la norma, sino agregar esa parte adicional que nos puede lograr ese desarrollo de competencias que nos podían faltar en alguna persona. Estaba pensando como en una especie de programa de acompañamiento, como un programa complementario, que en algunos centros de instrucción sé que existen algunas cosas, pero precisamente concibiendo que es súper importante este rol, o sea, que es como si de pronto, ¿verdad?, estuviera, creo que Pedro lo mencionó hace un ratico, como si estuviera un poquito escondido, como minimizado, pero realmente es supremamente importante. Es que definitivamente, imagínese, doctora, lo siguiente. Si la responsabilidad es asegurar la calidad del proceso técnico durante un lapso de tiempo de operación de una aeronave, si no se garantiza en ese tiempo, significa que antes de ese tiempo, esa falla es un accidente en potencia. Eso no lo dudes. Es decir, falló un sistema de lubricación, falló un sistema eléctrico, falló. Es decir, eso es un accidente en potencia. Pero, doctora, ya existe ese capítulo que contempla la relevancia de ese factor técnico entre la industria. Y volvemos a lo mismo y por eso considero yo, por eso me ha gustado muchísimo los últimos 12 años de mi carrera cuando entendí la seguridad operacional, porque ese capítulo está enmarcado dentro de la seguridad operacional. Y por eso esa seguridad operacional, yo hoy en día, si no hay un profesional de de psicología en la aeronáutica, yo pensaría que la tarea queda mal hecha porque evidentemente hay que acompañar y hay que proyectar las competencias de todos los participantes de la industria. Mantenimiento es una más. Entonces, en definitiva, cuando uno ve los programas de capacitación y entrenamiento de la seguridad operacional, programas especiales de seguridad operacional, no lo dude. Ahí está ese marco. Sí, excelente. Mire que creo que cada vez que conversamos sobre un tema como que salen otros cuantos, porque acá ya me surgieron varias ideas para otros conversatorios que hagamos. Y eso es genial, ¿no? Porque pues tan rico que sí, estamos enamorados de esto y cada vez lo conocemos más y nos enamoramos más. Maravilloso. Es que yo pienso de todas maneras, y no sé, con el comandante Pedro, a mí me parecería muy importante lo siguiente. Además que ya se nos acaba, aquí el tiempo no dura mucho. No sé, el tiempo aquí es rapidísimo, pero definitivamente, No, el tiempo vuela cuando estoy contigo. definitivamente vamos a tener que hacer mantenimiento parte 2, porque imagínense que no hemos tocado y ya no alcanzamos a tocar los temas de cómo es esa comunicación entre técnico, piloto o la parte técnica con operaciones y la parte técnica con la parte administrativa. Y eso, esa interrelación organizacional es supremamente vital porque ha generado una gran problemática a través de la historia. Pero yo le quería comentar que si fuera posible y con la venia de nuestra audiencia y obviamente el equipo de trabajo, que algún día con el comandante Pedro tocáramos el tema que ha sido casi que desconocido, no sé, que es el tema del abastecimiento aeronáutico. El abastecimiento aeronáutico es la estrategia que permite que
mantenimiento cumpla a cabalidad su función. Entonces, no sé, comandante Pedro, si le parece que, y obviamente dentro del cronograma que tenemos, tratar también ese abastecimiento aeronáutico como una organización más dentro de la industria. Sin duda alguna. Tan importante, tan escondida, diría yo, porque no quiero utilizar la palabra olvidada, porque sería como decimos acá en Argentina, una puñalada al corazón, pero sí quizás desconocida por muchos, y qué tan importante es. Así que me parece que también de abastecimiento, sin haber iniciado o arrancado a hablar, te voy a decir que va a tener una parte 2 o 3 también. Eso, excelente, excelente. Sí, porque es bastante amplio y es tan, o sea, va de la mano con todo lo que tiene que ver con la parte logística, con mantenimiento, con operaciones. O sea, está muy relacionado y es sumamente importante. Y como dice Marta, como estamos enamorados de esto, siempre va a surgir un temita más, algo más que aportar. Así que abastecimiento, sin duda alguna, es un tema bastante amplio y muy importante de conocer. Y obviamente con el apoyo de la audiencia, que por ahí ya puede ir aportando alguna que otra inquietud, vamos a estar ahí a la altura para acompañarlos y evacuar todo tipo de dudas. Excelente, excelente. Listo, capitán Leo. Así es, estoy totalmente de acuerdo con Pedro y están, la verdad que el abastecimiento es donde todo comienza en un punto, ¿no? Así que bueno, vamos a estar deseosos de esa charla que nos va a dar, que vamos a hacer con Pedro después. Excelente, excelente. Entonces ya quedamos igual programados. Tenemos la secuela de mantenimiento y tendremos después las muchas partes que logremos de la parte de abastecimiento para conversar y seguramente más temas. Igual como decía al comienzo, invitamos pues a las personas que nos están acompañando a que nos cuenten, si quieren de pronto que abordemos algún tema que tal vez no han visto en los videos que hemos generado hasta el momento, y nosotros nos trabajamos en el ejercicio de hacerlo en el equipo de trabajo o de conseguir a la persona idónea para que podamos abordar los temas, porque la intención obviamente es continuar fortaleciendo y divulgando conocimiento para la industria. Bueno, el tiempo como siempre es escaso, por eso digo yo que siempre agradezco el tiempo, porque hoy en día es lo que más vale en cada uno de nosotros y sobre todo a la audiencia que nos acompaña. Así que muchísimas gracias. Yo creo que ha sido, digamos que un conversatorio en el que uno queda con ganas de seguir tomándose otro café y acabar y finalmente socializar todos estos temas hoy de mantenimiento. Doctora Marta, muchísimas gracias por tu compañía, por la orientación del programa el día de hoy. Capitán Leonardo, muchísimas gracias. Capitán Pedro y nuestro capitán y doctor Jonathan salió voladísimo a ver la parte de mantenimiento de su organización. Tenía compromisos en consultoría, en su consultorio, así que de aquí le mandamos un saludo, pura vida a Costa Rica, a Buenos Aires, Argentina, Bogotá con la doctora Marta y a toda la audiencia que nos ve en Latinoamérica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo programa para que tratemos el tema de mantenimiento. Parte 2, cómo es la comunicación entre mantenimiento, operaciones y otros temas adicionales al área técnica. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en nuestro espacio de conferencias, capacitaciones. Así que, chao, chao. Hit the beat and take it to the verse now.